Documental. Jerónimo, el último guerrero apache. En las vastas y áridas tierras del desierto del suroeste, donde las montañas dibujan sombras que parecen eternas, surgió una figura cuyo nombre aún resuena más de un siglo después. Su nombre era Jerónimo. Para su pueblo, un protector. Para sus enemigos, un espectro imposible de capturar. Para la historia, el símbolo de la resistencia indígena frente a dos naciones, México y Estados Unidos. Este es el relato del hombre que se negó a rendirse. A orígenes en tierra. Apache Jerónimo nació como Goyahue, el que bosteza, el 16 de junio de 1829, en la región del río Gila, hoy parte de Nuevo México. Pertenecía al grupo Bedonkohe, uno de los clanes del pueblo apache Chiricahua. Los apaches eran un pueblo nómada, cazadores y guerreros, expertos en sobrevivir en territorios hostiles. Desde niño, Jerónimo aprendió a rastrear, a montar, a usar el arco y la lanza y a comprender los ciclos de la naturaleza. La vida apache estaba conectada con la tierra. No existían fronteras, existían rutas, montañas sagradas y senderos invisibles que solo ellos conocían. En ese mundo creció Goyahue, sin imaginar que un día sería conocido como Jerónimo, un nombre que sus enemigos gritarían con miedo y respeto. La tragedia que cambió su destino. En 1851, la vida del joven guerrero cambió para siempre. Mientras su banda estaba comerciando fuera del campamento, soldados mexicanos atacaron su aldea en Llanos, Chihuahua. Cuando Jerónimo regresó, encontró una escena devastadora. Entre los muertos estaban su madre, su esposa Alope y sus 3 hijos. Años después escribió que tras verlos no tuve propósito ni esperanza, solo la oscuridad. Aquella tragedia encendió en él un fuego que nunca se apagaría. Un hombre regresó del ataque, pero otro muy distinto emergió de entre las cenizas. Nace el guerrero indómito. Después de ese día, Jerónimo se convirtió en algo más que un guerrero. Fue un líder espiritual, un combatiente temido y un estratega incomparable. No era un jefe oficial, pero sus habilidades, su visión y su valentía lo colocaron al frente de numerosas incursiones. Su armamento era simple, un rifle, un cuchillo, su conocimiento del terreno y una determinación inquebrantable. Cuentan que sus enemigos, al verlo cargar hacia ellos sin temor, gritaban «¡Jerónimo!», deformando su nombre y convirtiéndolo en un grito de guerra que luego pasaría a la cultura popular. Para su pueblo, Jerónimo era más que un guerrero, era una fuerza de la naturaleza. El conflicto contra dos naciones. Durante décadas, Jerónimo se enfrentó a dos poderes distintos. Contra México, los apaches habían tenido conflictos históricos con los estados de Sonora y Chihuahua. Tras la tragedia, Jerónimo encabezó múltiples ataques a guarniciones mexicanas, ganándose la reputación de vengador implacable contra Estados Unidos. Tras la expansión estadounidense hacia el suroeste, los apaches fueron forzados a vivir en reservas. Las condiciones eran duras, escasez de alimentos, enfermedades y la pérdida de su libertad nómada. Jerónimo y varios grupos de chiricahuas escapaban constantemente, negándose a vivir bajo vigilancia. Cada fuga generaba persecuciones que duraban meses y a veces años. Su dominio del desierto era legendario. Podía caminar días enteros sin descanso, sabía dónde encontrar agua oculta en las rocas y conocía rutas invisibles que ningún explorador blanco podía seguir. Por eso, para los ejércitos de la época, Jerónimo era intocable, perseguido por 2 ejércitos. Entre 1870 y 1886, Jerónimo escapó de la reserva 4 veces. Cada fuga desencadenaba operaciones militares masivas.
Estados Unidos llegó a movilizar miles de soldados exploradores navajos, el célebre Cuarto Regimiento de Caballería, scouts apaches, reclutados como rastreadores. Incluso con toda esa fuerza, Jerónimo se desvanecía entre las montañas como si fuera parte del propio desierto. Su reputación creció tanto que los periódicos estadounidenses lo retrataban como una amenaza fantasma, un líder que aparecía, atacaba y desaparecía sin dejar rastro. Pero cada año que pasaba, sus seguidores eran menos, el territorio disponible era menor y la presión militar era más grande. El final de la libertad apache. En 1886, exhausto y presionado por su propio pueblo, Jerónimo se entregó finalmente al general Nelson A. Miles en Skeleton Canyon, Arizona. Fue la última rendición oficial de un líder indígena en Estados Unidos. Con ella terminó la resistencia armada apache. Pero lo que siguió fue aún más duro. Jerónimo y sus familias fueron declarados prisioneros de guerra, incluso los niños. Fueron trasladados lejos de sus tierras, primero a Fort Pickens, Florida, luego a Alabama, finalmente a Fort Sill, en Oklahoma. Nunca más volverían a sus montañas natales. El hombre que se convirtió en leyenda. Irónicamente, en su vejez, Jerónimo se volvió una figura popular en la cultura estadounidense. Fue invitado a ferias y exposiciones, donde la gente pagaba por una foto o por escuchar sus relatos. Participó en el desfile de la toma de posesión del presidente Theodore Roosevelt. Sin embargo, esa popularidad no borró su tristeza. En repetidas ocasiones pidió que le permitieran regresar a Arizona. Pero su solicitud siempre fue rechazada. En 1905 dictó su autobiografía, en la que dejó claro algo. No quería pelear, solo quería vivir libre en la tierra donde nací. El 17 de febrero de 1909, Jerónimo murió de neumonía en Fort Sill. Fue enterrado ahí, lejos de sus montañas, lejos de su hogar. El legado del último guerrero. Hoy Jerónimo es recordado como uno de los últimos grandes líderes indígenas del siglo XIX, un símbolo de resistencia frente a la opresión, un maestro del desierto, una leyenda del viejo oeste, un hombre que defendió a su pueblo hasta que ya no hubo más tierra para defender su vida, inspiró libros, películas, documentales y hasta un famoso grito de salto militar usado por paracaidistas. Pero más allá de la cultura popular, su historia representa algo más profundo. La lucha por la libertad, la identidad y la dignidad de un pueblo que se negó a desaparecer. Jerónimo vivió y murió lejos de su hogar, pero su espíritu aún recorre los desiertos, los cañones y las sierras del suroeste. La tierra que lo vio nacer todavía recuerda su nombre.